Imagina estar frente a Dios y darte cuenta, con asombro, de que Él ya te estaba esperando incluso antes de que pronunciaras tu primera palabra. No con prisa, no con impaciencia, sino con ese silencio amoroso que solo existe entre quien conoce profundamente y quien aún no se ha reconocido por completo. Para muchos cristianos, la oración se ha convertido en un ritual automático, una obligación. Pero Clive Staples Lewis veía en ella algo infinitamente más profundo, un portal sagrado donde el alma se alinea con lo eterno en cuestión de minutos. No importa el tiempo cronológico, lo que importa es la entrega. Y Lewis creía que 3 minutos, cuando se viven con sinceridad, son suficientes para tocar el cielo. Es justamente de eso que vamos a hablar hoy. No de fórmulas mágicas ni de promesas vacías, sino del secreto olvidado que transforma una oración común en un encuentro que cambia el rumbo del alma. Lewis decía que la oración verdadera no empieza cuando abrimos la boca, sino cuando el corazón se inclina. Y eso puede ocurrir en un instante, si sabes lo que realmente importa en ese momento. Hay un tipo de oración que no depende del ambiente, ni de la liturgia, ni de la elocuencia. Nace en el campo invisible donde el orgullo muere y la verdad se revela. Y es en ese tipo de oración donde el cielo se mueve. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas oraciones parecen no pasar del techo? ¿Por qué, incluso después de años orando, ciertas respuestas nunca llegan? Lewis respondería con ternura pero con firmeza. Quizás estás tratando de mover la voluntad de Dios, cuando el verdadero milagro sucede cuando Dios mueve la tuya. Y cuando eso ocurre, cuando hay alineación en vez de resistencia, incluso 3 minutos son suficientes para transformar desesperación en paz, duda en luz, oscuridad en dirección. Este video te va a revelar ese tipo de milagro. Pero necesito advertirte, lo que estás a punto de escuchar puede contradecir todo lo que te han enseñado sobre la oración. Porque para Lewis, la oración no era una manera de convencer a Dios. Era la forma en que Dios nos convence a nosotros. Era el momento en que el alma, desarmada, aceptaba ser tocada y transformada. Y ese tipo de oración, aunque breve, tiene el poder de hacer que el cielo se incline hacia ti. Así que, si sientes que tu vida espiritual está reseca, si tu corazón está cansado de orar sin respuesta, o si simplemente quieres descubrir el secreto de una oración que realmente mueve el cielo, quédate conmigo hasta el final, porque en los próximos minutos vas a entender, con los ojos de Lewis y la sensibilidad del espíritu, cómo 3 minutos pueden contener toda la eternidad. El misterio de la oración sincera, cuando el corazón habla antes que la boca. Lewis creía que la verdadera oración no comienza cuando decimos «Señor mi Dios», sino cuando el orgullo suelta el control. Para él, las palabras solo tienen valor si son la expresión de algo que ya está ocurriendo en el corazón. Esto significa que una oración poderosa no necesita ser larga ni elocuente, necesita ser honesta. 3 minutos de un alma desnuda valen más que 1 hora de frases memorizadas. Dios escucha el corazón mucho antes de oír la voz. Lewis veía la oración como el movimiento de la criatura hacia su Creador, un paso hacia la luz. Pero ese paso solo puede darse cuando soltamos la ilusión de que estamos en control. Él decía, la oración no cambia a Dios, me cambia a mí. Y ese es el punto de partida, entender que la oración que mueve el cielo es la que primero mueve el alma. Un alma orgullosa puede orar durante días y no avanzar, pero un alma quebrantada puede tocar el trono en segundos. Esta es la clave que muchos han olvidado. No se trata de repetir, insistir o suplicar con ansiedad, sino de presentarse por completo ante Dios, incluso en silencio. Lewis decía que el silencio puede ser una oración más poderosa que 1000 palabras si está cargado de rendición. Y aquí está el primer secreto. La oración que toca el cielo es la que comienza con la verdad, aunque la verdad duela. Es el momento en que decimos,
Señor, ya no sé cómo orar, pero aquí estoy. No existen barreras geográficas, espirituales o emocionales para este tipo de oración. El lugar donde oras no importa. El tiempo, tampoco. Lo que importa es si hay verdad en lo que estás ofreciendo. 3 minutos de vulnerabilidad sincera, de alma abierta, pueden generar más transformación que años de religiosidad fría. Porque el cielo no se mueve por el desempeño, sino por la presencia. Y la presencia de un corazón humilde es irresistible para Dios. Luis entendía esto profundamente. Él no veía la oración como un acto religioso, sino como una experiencia de intimidad. Era el momento en que el alma bajaba la guardia, las máscaras caían y la luz entraba. Cuando eso ocurre, incluso la oración más breve se convierte en un puente entre la tierra y el cielo. Y todo comienza con una elección: dejar de intentar impresionar a Dios y simplemente presentarse ante Él. La oración como transformación silenciosa. No cambies a Dios, deja que Dios te cambie a ti. Luis solía decir que la oración no consiste en alinear a Dios con nuestros planes, sino en alinearnos con el plan eterno de Dios. Este pensamiento rompe con la idea popular de que orar es pedir y obtener. Para Luis, orar era más como respirar la voluntad divina hasta que se hiciera parte de nosotros. Era una escucha activa, una transformación interior, un proceso invisible, pero profundo. Y eso puede ocurrir en solo unos minutos, cuando hay una disposición real a ser transformado. Imagina una piedra siendo esculpida desde dentro. Eso es lo que Luis veía en la oración. No un grito por intervención externa, sino una invitación a la lapidación interior. Él afirmaba que Dios a veces responde con silencio, no porque no escuche, sino porque está moldeándonos desde dentro. Y cuando el alma entiende este proceso, incluso una oración rápida deja de ser apresurada. Se vuelve intencional, profunda, viva. Es común escuchar a personas decir que no tienen tiempo para orar. Pero Luis respondería con sabiduría: no tienes tiempo porque no has entendido lo que es la oración. Él veía la oración como un estado de conciencia, una postura continua. 3 minutos de conexión real con Dios valen más que 20 días de agitación vacía. La verdadera pregunta no es ¿cuánto tiempo oraste?, sino ¿quién te convertiste al orar? La transformación que la oración produce, según Luis, no siempre se percibe de inmediato, pero es intensamente real. Así como una semilla germina en la oscuridad antes de romper la tierra, el alma comienza a cambiar en silencio. Y a veces, el cielo se mueve no con estruendos, sino con toques sutiles. Una paz que invade, una claridad que brota, un valor que emerge. Todo esto puede suceder en solo 3 minutos, si hay entrega. Por eso, la oración no debe hacerse con prisa, pero tampoco necesita ser larga para ser poderosa. El secreto está en la conciencia de la presencia. Luis creía que cuando oramos con todo el corazón, aunque sea brevemente, Dios responde con todo el cielo, y tal vez eso sea lo que está faltando: menos técnica, menos desesperación y más presencia real ante aquel que transforma todo. El combate invisible. ¿Cómo orar cuando estás quebrado? Luis no ignoraba el dolor. Él mismo oró muchas veces sin sentir respuestas, especialmente durante la enfermedad de su esposa, Joy. En sus escritos, revela el drama de un alma que clama y parece no ser escuchada. Pero incluso en esos momentos, Luis descubrió algo profundo. La oración más poderosa es, muchas veces, la que se hace en medio del dolor. No porque tenga más fuerza emocional, sino porque es hecha cuando lo único que queda es la fe desnuda. Cuando todo va bien, podemos olvidarnos de Dios, decía Luis, pero es en el dolor donde Él graba su voz con fuego. La oración de quien está quebrado suena diferente, no es bonita, no es serena. A veces es solo un gemido, un suspiro,
una mirada al cielo con los ojos llenos de lágrimas, pero ese sonido, ese susurro del Espíritu, mueve los cielos con una fuerza que no se mide en palabras. Luis entendía que hay una guerra invisible alrededor del alma que ora, y esa guerra se intensifica cuando la oración es sincera. Por eso advertía, orar no es para quienes buscan consuelo inmediato, es para quienes desean transformación eterna. El alma que ora mientras sangra se une al Cristo que oró en Getsemaní, y allí, incluso por 3 minutos, ocurre algo que ningún demonio puede resistir, una comunión que purifica, fortalece y levanta. Tal vez estás herido, cansado, sin fuerzas para orar bonito, pero Luis diría, ora de todas formas, aunque estés débil, aunque no tengas palabras, el cielo entiende el idioma del dolor sincero. No subestimes el poder de 3 minutos en los que digas, Señor, aquí estoy, y aún creo, porque esa oración, simple y desnuda, tiene más poder que muchos sermones. Dios honra la fe que sobrevive al dolor. Y es ahí donde el cielo se mueve, no por la fuerza de tu voz, sino por la fidelidad de Él. Dios no está buscando oraciones perfectas, sino corazones dispuestos. Y un corazón quebrantado, dispuesto a confiar, es el altar más puro que existe. 3 minutos en ese altar, y el cielo se inclina. La intimidad que el tiempo no define, cuando el cielo responde con una mirada. Para Luis, el tiempo de la oración no se mide en minutos, sino en intensidad. Él decía que hay momentos en los que el encuentro es tan profundo que parece que el mundo se detiene, aunque dure solo 3 minutos. La oración no es un deber, sino una danza, un reencuentro, un regreso a lo que siempre has sido delante de Dios. Y cuanto más íntima es esa relación, menos importa el tiempo, porque allí, donde el alma y el Creador se miran, ocurre el milagro. ¿Alguna vez sentiste que Dios te respondió sin palabras? ¿Que algo cambió dentro de ti y no sabes explicar cómo? Luis creía que eso sucede cuando oras con el alma entera. Es como si el Espíritu de Dios susurrara al tuyo algo que no necesita traducción. La respuesta divina no siempre llega en frases, pero siempre llega en forma de paz. Y la paz es el sonido más alto del cielo. Esa intimidad se construye con constancia, pero se manifiesta en momentos breves. 3 minutos de oración pueden ser el fruto de una vida entera de búsqueda, o el comienzo de una transformación eterna. No importa dónde estés, en la cocina, en el auto, en tu cuarto, entre lágrimas, Dios está allí, presente, disponible, esperando que simplemente digas, aquí estoy. Y ese aquí estoy resuena en la eternidad. Luis veía la oración como un beso del alma a Dios, un acto de confianza absoluta, aún sin garantías, y es en ese beso donde el alma vuelve a respirar. Puedes pasar días sin orar y sentirte seco, pero 3 minutos de oración verdadera pueden reavivar la llama que el mundo intentó apagar en ti, porque en ese contacto, aunque breve, no solo hablas con Dios, eres rehecho por Él. Así que no te aferres al tiempo, aférrate a la verdad. Y recuerda, cuando hay intimidad, el cielo responde rápido. Porque lo que mueve a Dios no es el reloj, sino el corazón que lo busca con sinceridad. Y si solo tienes 3 minutos, que sean tus minutos más verdaderos. El cielo espera por ti. 3 minutos que pueden cambiarlo todo. Imagina ahora que Dios te está esperando en este preciso momento, que todo el cielo está en silencio, aguardando tu entrega. Luis veía la vida como una narrativa escrita por un autor eterno. Y en toda buena historia, hay un momento decisivo, un instante que lo cambia todo. Tal vez los próximos 3 minutos sean ese momento para ti. No porque este video sea especial, sino porque tú estás listo. Listo para dejar de correr, para silenciar la mente, para soltar el esfuerzo de aparentar y simplemente orar
Orar como quien está cansado, pero aún cree. Orar como quien necesita respirar y sabe que solo Dios tiene el aliento. Lewis nos enseñó que hay una gracia que nos encuentra cuando dejamos de intentar ser fuertes. Una gracia que nos sana mientras estamos de rodillas. Si has entendido este mensaje hasta aquí, sabes que ya no hay excusas. El tiempo no es el problema. Tampoco la falta de palabras. Lo que muchas veces impide que el cielo se mueva es nuestra ausencia. Pero ahora lo sabes. 3 minutos bastan. Si son 3 minutos con el alma entera, con el corazón desnudo, con la disposición de ser transformado. Entonces, ¿qué estás esperando? El cielo está listo. La presencia de Dios está disponible. Y la pregunta es, ¿vas a orar o vas a dejar pasar otro día sin tocar la eternidad? Lewis nos retaría a hacer de la oración no una obligación, sino un reencuentro diario. Y si aceptas ese llamado, tu vida nunca volverá a ser la misma. Ahora detén todo, cierra los ojos, respira profundo, habla con Dios. 3 minutos, solo 3. Y después, si este video habló contigo, dale like, suscríbete y comenta aquí abajo. Yo oré. Porque quizás tu testimonio sea el empujón que otra alma necesita para doblar las rodillas y finalmente encontrar el cielo. ¿Lo ves ahora? Nunca fue sobre el tiempo, nunca fue sobre fórmulas, siempre fue sobre presencia. Lo que Lewis nos enseñó no fue solo una teoría sobre la oración, sino un camino de reencuentro con el propio corazón de Dios. Un camino que no se abre con palabras bien formuladas, sino con la verdad cruda de un alma que se arrodilla por dentro. 3 minutos pueden parecer poco para el mundo exterior, pero en el reino de Dios son eternidad condensada. Si comprendiste esta travesía, entonces sabes, la oración que mueve el cielo es la que primero te mueve a ti. No importa cuán herido, cansado o incrédulo estés. El cielo no responde a méritos, responde a la rendición. Dios no se impresiona con discursos, pero se inclina ante quien lo busca en espíritu y en verdad. El alma que se detiene a orar, aunque sea por pocos minutos, le está diciendo al universo que todavía cree. Y eso lo cambia todo. Lewis decía que Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Tal vez este video fue ese grito suave. Tal vez estos minutos que pasaste aquí no fueron solo otro contenido, sino un llamado divino. Si es así, no lo ignores. El cielo no grita 2 veces con el mismo tono. Cuando Dios te llama, incluso el silencio se vuelve urgente. Y 3 minutos de respuesta pueden significar un nuevo comienzo. Si este mensaje te tocó de alguna manera, haz que sea una semilla viva. Dale like a este video para que llegue a otros corazones hambrientos, suscríbete al canal para caminar con nosotros en esta jornada de fe con profundidad y verdad, y comenta aquí abajo, yo elijo orar de verdad. Puede parecer simple, pero tu comentario puede ser la invitación silenciosa que Dios use para llamar a alguien de vuelta al altar. Porque al final, todo comienza con un corazón que decide doblar las rodillas. Y 3 minutos que nunca vas a olvidar.